Buen día, nosotros somos estudiantes de la institución educativa Albernia. Mi grupo está conformado por Jonathan Rojas, Danilo Ortiz, Santiago Mosquera del grado 11.3 y quien le habla, Juliana Lindarte, del grado 11.2. Una onda es una perturbación periódica en el espacio y el tiempo capaz de propagar energía. La ecuación de ondas es la descripción matemática de modo en que dicha perturbación se propaga en el espacio y el tiempo. Entender y explicar experimentalmente los fenómenos característicos de la onda, como lo son la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Analizar las definiciones de los diferentes fenómenos ondulatorios. Explicar el sentido de la ecuación de la onda. Los materiales que vamos a utilizar en los videos son los siguientes. Vamos a utilizar un recipiente. Vamos a utilizar agua, un láser, un vaso, cartulina y un sistema para goteo. La reflexión consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda cuando choca contra un obstáculo. La onda se dirige hacia el obstáculo, se denomina onda independiente, mientras que la onda que se aleja del obstáculo después de haber chocado contra él se denomina onda reflejada. Aquí vamos a tener la práctica. La refracción de las ondas consiste en el cambio de dirección que experimenta un movimiento ondulatorio cuando pasa de un medio material a otro. La práctica. La refracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. La práctica. La interferencia consiste cuando dos o más ondas de la misma naturaleza coinciden en un punto del medio, en un instante determinado. La práctica. Polarización es una onda transversal que tiene dos tipos de oscilación perpendicular en la dirección de propagación de la onda. La práctica. Es importante aclarar que el movimiento armónico no es el movimiento de la bolita trazado en un círculo, sino el movimiento vertical y el cambio que éste tiene respecto al centro llegando a sus puntos más altos. Ojo, tampoco es una onda, pues la onda va a lo largo del espacio y la que estudiamos va a lo largo del tiempo. Vamos a explicar la fórmula de la onda como tal. Y, que es la altura de la bolita moviéndose en círculos, igual a que es la amplitud de oscilación, por seno, que vendría siendo el ángulo, por W, que es la velocidad angular, por el tiempo que esté, más desfase. Tenemos una bolita moviéndose en círculos que no puede salir de él. ¿Cuál es la altura de la bolita dependiendo de la medida de la mitad del círculo? Se sabe que esta siempre va a estar a una distancia misma, la cual es el radio. El seno depende de la forma del triángulo. Si el triángulo está más aplastado, su altura va a ser más pequeña y su seno también lo va a hacer. La altura oscilante se describe de la siguiente forma matemáticamente: Y igual a radio por seno por desfase. Lo podríamos cambiar por t, para que de esta forma se pueda acelerar el tiempo, multiplicándolo por un número más grande o como también por un número pequeño para así ralentizarlo. Y esto modificaría la velocidad a la que cambia un ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o lenta. Pero en este caso no se puede, puesto a que el seno funciona con un ángulo, por tanto las unidades deben ser ángulos, no dadas en segundos. Es por ello que realizamos la conversión del ángulo y tiempo, y es allí donde vemos que el factor de conversión es 2 pi radianes, que es lo que tarda la bolita en dar una vuelta,
en periodo, y el periodo es el tiempo que tarda la altura en volver a su normalidad. El ángulo recorrido dividido en el tiempo que ha tardado da lugar a la velocidad angular. Para saber el ángulo de desfase que tiene un circuito, se debe dividir 2pi, que es lo que se tarda en dar una vuelta, por longitud de onda, presentando así el factor de conversión entre espacio y ángulo, recibiendo el nombre de número de onda. Recopilando todo lo anterior, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento del tiempo es igual a su amplitud, radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular, por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas, por ese lugar en el espacio, más un cierto desfase. Podemos concluir que es muy frecuente la aparición de los fenómenos ondulatorios en nuestra vida. Cuando hablamos de reflexión, podemos citar el ejemplo de cuando tiramos una roca en el agua. Cuando hablamos de refracción, podemos poner el ejemplo cuando sumergimos un lápiz en un vaso de cristal con agua. Este parecerá que está quebrado. Cuando hablamos de difracción, podemos colocar cuando entra la luz por la ventana e irradia todo el lugar. Y cuando hablamos de interferencia, podemos poner de ejemplo, cuando estamos escuchando música, se escucha la voz del cantante y al fondo se oye la pista de la canción. Hasta la próxima. Espero les haya gustado nuestro video. Recuerden quedarse en casa.